El hidrógeno de símbolo H pertenece al periodo 2 y al grupo 1. Su número atómico es de 1 y su masa atómica es de 1.0079 AMV. Su valencia es de 1 y sus estados de oxidación pueden ser +1 o -1. Naturalmente se encuentra como gas. El origen del nombre hidrógeno viene del griego, de hidro, genes, que significa formador de agua. El isótopo común del hidrógeno es el protio. El protio tiene un solo núcleo y es por mucho el más abundante de la familia de los hidrógenos. El que le sigue de abundancia es el deuterio, que tiene un núcleo que consiste de un protón y un neutrón. Este se encuentra en agua pesada que se utiliza, por ejemplo, para reacciones nucleares. Y uno aún menos abundante es el tritio, que también se puede utilizar en otra variedad de agua pesada. Y también pues presenta radioluminiscencia, por eso hay ciertos tipos de llaveros, por ejemplo, que se hacían con tritio. Ahora la venta comercial de tritio es muchísimo más controlada y ya casi no venden. Sin embargo, todavía puedes encontrar llaveros hechos con tritio. Y estos presentan luminiscencia, sin importar, o sea, no se tienen que cargar. No es el átomo más simple de la tabla periódica. Sin embargo, pues sus aplicaciones son bastantes, como veremos en este video. La densidad del hidrógeno es de 0.08988 gramos por litro y la densidad del aire es de 1 gramo por litro. Su punto de fusión es de menos 255.34 grados Celsius y su punto de ebullición es de menos 252.87 grados Celsius. Considerando que el cero absoluto es de menos 273.13 grados Celsius, pues podemos ver que está más o menos cercano cuando está en su forma licuada al cero absoluto. Y como habíamos mencionado antes, el hidrógeno tiene dos estados de oxidación. Uno es más común que otro. Por ejemplo, el estado de oxidación +1 es muchísimo más común encontrarlo que el estado de oxidación -1. Que esto, por ejemplo, es cuando está el hidrógeno combinado con algún metal, que son, por ejemplo, los hidruros metálicos, que se pueden utilizar para reacciones de química orgánica como las reducciones. El gas diatómico compuesto de dos átomos unidos fuertemente de hidrógeno y que comparten sus electrones de valencia. Es un gas más ligero que el aire y es incoloro, inodoro y sin sabor. El hidrógeno se incluye en el grupo 1 puesto que tiene dos estados de oxidación principales, que es el 1 y el -1, al igual que otros metales alcalinos. Varios experimentos llevados a cabo en 1990 por el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore en Livermore, California, lograron decrecer la temperatura del hidrógeno bimolecular casi hasta el cero absoluto. Esto lo lograron haciendo explotar pólvora en un tubo muy largo que contenía hidrógeno gaseoso. El gas entonces estuvo expuesto a una presión de más de 1.000.000 de veces la de la presión atmosférica normal, logrando así que se convirtiera en un líquido. Con esta presión se logró comprimir el gas tanto que llegó a un punto en el que se volvió casi un sólido metálico, y de esta forma se demostró que el hidrógeno, aparte de pertenecer al grupo 1, ya que cuenta con esos dos estados de oxidación, también puede presentar propiedades metálicas como brillo y aparte que conduzca electricidad. El hidrógeno es ligeramente soluble en agua, alcohol y éter. Aunque no sea corrosivo, puede permear sólidos mejor que el aire. Y esto es debido al tamaño que tiene de partícula. El hidrógeno tiene capacidades de absorción excelentes, en la manera que se adhiere de una manera muy eficaz a las sustancias. Y cabe recalcar que la absorción no es lo mismo que la absorción con B. La absorción con B es cuando una sustancia se intercala con otra, y la absorción es cuando solamente está en la superficie. El hidrógeno, de hecho, es el gas, el elemento más abundante de toda la Tierra, tanto en la Tierra como en el espacio. De hecho, por cada átomo de carbón que existen aproximadamente 12.000 átomos de hidrógeno. El hidrógeno también se encuentra en hidrocarburos y compuestos orgánicos, y se puede encontrar en trazas en la atmósfera. Ya que el hidrógeno es un gas muy ligero, más ligero que el aire,
Entonces sale de la gravedad de la Tierra hacia el espacio exterior. El hidrógeno se pudo haber formado desde el Big Bang hace 13 a 15 billones de años, eh, atribuyéndole el 98% de la existencia de todos los átomos de hidrógeno solamente a este evento. Hay evidencia que indica que otros planetas, como aparte de Júpiter y Saturno, están compuestos de muchos gases, principalmente hidrógeno. Solamente que debido al tamaño de estos planetas y a su presión interna, que es aproximadamente 100 millones de veces más que la presión atmosférica en la Tierra, aquí el hidrógeno se puede encontrar de forma líquida. El origen del hidrógeno, tal como lo conocemos o de la historia que tenemos, es que posiblemente haya surgido en épocas de los alquimistas, cercanos a 1493 a 1551, puesto que se conocía que cuando se reaccionaba zinc con un ácido se producía este gas que era flamable, solamente que en ese tiempo no había un nombre específico para el hidrógeno. Después, en 1671, fue Robert Boyle, que fue el creador o el descubridor de la ley de Boyle, que conocemos de la termodinámica, que establece que hay una relación inversa entre la presión de un gas y su volumen si mantenemos constante la temperatura. Describió la generación de hidrógeno de forma de que uno añadía limaduras de hierro a un gas, a un ácido débil, y de esta forma se generaba hidrógeno y podría este gas generado prenderse. El científico que actualmente le atribuimos el descubrimiento del hidrógeno fue a Henry Cavendish en 1766. Él identificó este gas como aire de fuego y determinó que este gas producía agua cuando se quemaba en presencia de aire. A él se le atribuyó el descubrimiento del hidrógeno, y a partir de este periodo fue cuando, en 1783 para ser precisos, Lavoisier le dio el nombre de hidrógeno al gas, que ahora todos conocemos como hidrógeno. Para la producción de hidrógeno actualmente existen varios métodos, siendo la electrólisis del agua la más eficaz. Sin embargo, no es la más económica. En este proceso involucra la electrólisis de agua, el hidrógeno, los iones de hidrógeno se van hacia el catión, generando hidrógeno por sí mismo, mientras que los iones negativos de oxígeno o los aniones se colectan en la parte positiva, en el ánodo, generando entonces también oxígeno gaseoso. Entonces este es un buen proceso para generar tanto oxígeno como hidrógeno a la vez. Sin embargo, no es muy económico, considerando que se pueden hacer reacciones que involucran la combustión por ejemplo, de carbón, por ejemplo, en condiciones de alta presión, y también se puede generar hidrógeno de esta forma, así como metanol y metano. El hidrógeno tiene muchísimas aplicaciones. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, como agente reductor. Esto en sí es que se remueve un oxígeno de compuestos. Se puede utilizar para la producción de amonia o amoníaco. Se puede formar etanol, por ejemplo, a partir de granos. También se puede utilizar para la hidrogenación de aceites vegetales. La hidrogenación es simplemente añadir hidrógeno a moléculas o cadenas de carbonos de dobles enlaces, insaturados o poliinsaturados, y de esta forma podemos generar como aceites sólidos, saturados o grasas. Así, por ejemplo, la margarina es un ejemplo de este proceso. La hidrogenación es un proceso muy utilizado para la preservación de comida, y también se puede utilizar pues para la producción de, como habíamos mencionado, la margarina, entre otros compuestos. Otro proceso característico, o reacción más bien, del hidrógeno en la época moderna es el hidrocracking de petróleo y de carbón. El hidrógeno se utiliza en un proceso destructivo llamado hidrogenación, que hace el rompimiento de moléculas muy grandes de hidrocarburos para formar líquidos o gases muchísimo más utilizables que estas moléculas enormes. La gasolina, por ejemplo, es una
mezcla de parafinas, cicloparafinas y compuestos aromáticos con un número de octanos de 60 o más, que se puede, bueno, pues que sabemos que se puede utilizar pues para combustible, ¿no? Y básicamente es una mezcla de cadenas de cadenas medias, pues de cadenas de carbono, ¿no? Utilizar también como agente reductor, como lo habíamos mencionado. Se puede utilizar para hacer globos más ligeros que el aire, por ejemplo. Más ligeros que, de hecho, más ligeros que los que están rellenos de gas helio. Sin embargo, también es peligroso porque, por ejemplo, el Hindenburg, que fue un dirigible bastante grande, explotó debido a que se utilizaba hidrógeno en lugar de helio. Heedless of danger to help the injured to safety, while others, beyond help, perish in the flames. The blazing aftermath reveals the extent of the disaster, an inferno which became a flaming tomb, a twisted mass of girders, the seared and scorched skeleton of what was once a mighty airship. Se puede utilizar como combustible de cohetes. De hecho, grandes cantidades de hidrógeno junto con oxígeno líquido se utilizan en programas del espacio estadounidense. Y actualmente se está comprobando que también se puede utilizar como combustible alterno. De hecho, aún se está viendo de qué forma se puede almacenar pues de manera eficaz el hidrógeno sin que sea tan peligroso, debido a que es bastante explosivo. Una forma en que se puede guardar, por ejemplo, es con los hidruros metálicos, que consisten en metales unidos con hidrógeno, que no necesariamente tengan que ser solamente metales alcalinos o alcalino-térreos, pero son los más comunes. De esta forma podemos almacenar bastantes cantidades de hidrógeno y los metales al reaccionar con agua pueden liberar hidrógeno, por ejemplo, hidrógeno molecular. Sin embargo, esta aplicación en carros es un poco no tan tradicional, entonces están viendo otros modelos para almacenar hidrógeno.